Hoy tenemos que hablar de lo de Ronald Koeman y el Fútbol Club Barcelona. Un tema, como podéis imaginar, con muchas aristas. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Hoy os tengo que confesar que tenemos por delante uno de los vídeos más complicados de estos 2 años y unos cuantos meses de existencia de Diario de un Periodista Deportivo, porque abordar ahora mismo cualquier tema futbolístico del Fútbol Club Barcelona es un marrón sin certezas, sin respuestas y con muchos caminos posibles. Es casi laberíntico hablar ahora mismo del Fútbol Club Barcelona. Por eso, si quería afrontar el tema de su nuevo entrenador, de Ronald Koeman, tenía que invitar a mi buen amigo Albert Morén, el auténtico oráculo de Twitter Barça, y más de cosas que debería ser. ¿Qué tal, Albert? ¿Qué tal, Miguel? No, vídeo dificilísimo, a ver por dónde lo cogemos. Yo recojo el guante de la invitación, pero me tendrás que dar muchas pistas. De hecho, te he preguntado, oye, lo de Ronald Koeman, ¿qué? Y tú, sin emitir ninguna palabra, has hecho así como un gesto, como... Digamos, una onomatopeya Sí, extraña. sí, 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 absolutamente. Porque lo primero que tenemos que comentar, yo lo dije ayer en Twitter, es que Ronald Koeman suena tan bien y al mismo tiempo tan mal como prácticamente muchos entrenadores, porque el tema del Fútbol Club Barcelona no es un tema de entrenador, o al menos solo de entrenador. Yo vengo diciendo al ver que no es el problema, sí puede ser parte del problema y sí puede ser parte de la solución, pero que tampoco es la solución completa, que al mismo tiempo que Josep María Bartomeu se le llena la boca de decir que se juega como se entrena, yo te diría, Albert, que se entrena como se dirige. Y ahora mismo no hay club que se lo ponga más complicado a su entrenador, y con club me refiero a todos los estamentos posibles, que el Fútbol Club Barcelona. Por tanto, Ronald Koeman no va a llegar y no va a hacer lo de Pep Guardiola en 2008, porque creo que esa comparación no se sostiene por ningún lado. Bueno, es lo que dices tú. El problema del Barça no es el entrenador, por lo tanto no va a ser la solución. Lo que puede ser Eso es. el entrenador, yo creo que lo que aspira Koeman o el entrenador que hubiese sido es a esquivar el problema. O sea, el entrenador no va a resolver los problemas que tiene el Barça, pero igual puede pesar más que todos esos problemas. Koeman no te va a organizar un club como el Barça, pero igual puede sobrevivir a la desorganización deportiva que es ahora mismo el Barça. Y me imagino que por ahí puede ir las oportunidades o las opciones de éxito que tenga este proyecto de Koeman, que veremos también lo largo o lo corto que es, pero yo creo que por ahí pueden estar sus opciones. Has hablado de esquivar, ¿crees que puede ser también palanca de cambio? Porque claro, esquivar no es exactamente lo mismo que solucionar, ¿no? Cuando hablamos de esquivar prácticamente es de meter la mierda debajo de la alfombra que no se ve en el corto plazo, y ya veremos cómo resolvemos luego esa papeleta, ¿no? Pero al final creo que el Barça, además de ese esquivamiento, que al final es lo que creo que hace Ernesto Valverde cuando llega, regatea el problema, lo posterga, estira el chicle, digamos, que ya parecía bastante desgastado incluso en los últimos años de Luis Enrique, pero no puede solucionar muchas cosas que trascienden de él e incluso diría que de su figura. Lo que pasa que es verdad que Ronald Koeman, a nivel de presencia, de figura, de importancia, de ascendencia, es otra cosa respecto al Chingurri. Sí, y a mí me parece que una opción como la de Valverde, yo creo que ya no es posible en el Barça. Al final lo que hizo Valverde, y yo creo que muy bien, sobre todo en la primera temporada, es asumir las limitaciones que tenía ese Sí, Barça, que venía de perder a Neymar y esa Supercopa de España contra el Real Madrid sí, desastrosa para los culés, asumió esa inferioridad de partida y todos esos problemas claro, que tenía y construyó un equipo de entreguerras para totalmente. sobrellevar esas limitaciones, asumiendo que tendría muchos problemas y un poco aguantando esa circunstancia. Yo lo que creo es que ahora el Barça, los problemas futbolísticos, más allá de a nivel de club, los futbolísticos que tiene, ya no dan como para un plan de inmediatez, a corto plazo, para sobrellevar, aguantando un poquito de alguna manera la estructura. Yo creo que el Barça ya sí que necesita a nivel deportivo intervenciones más profundas, más duraderas seguramente, y en ese sentido es verdad que el contexto para Koeman es desastroso, porque la Sí, situación del club es muy particular, este verano en concreto lo es más, se avecinan unas elecciones que a priori podrían llevar un cambio en el banquillo, sí, pero sí que creo que Koeman puede tener la visión, aunque sabe que la situación es muy particular, quizá el planteamiento que se hace él sí que es más a largo plazo. Yo creo que Koeman puede tener la ambición de construir un proyecto y no de buscar solucionar simplemente esta temporada, y quizá por ahí pasan un poco
las opciones, decías tú, de solucionar esos problemas deportivos que está teniendo el Barça, porque una intervención, un parche, yo creo que ya no llega a tiempo. Es que al final son esos dos caminos los que tiene el Fútbol Club Barcelona, entendiendo que lo que estamos viendo ahora es una crisis deportiva, pero a consecuencia de la crisis institucional, o incluso aunque no fuese a consecuencia de tal, están las dos absolutamente vinculadas y creo que una no se puede arreglar sin la otra, porque al final esto es un club de fútbol, pero también es una empresa con su gestión, con sus estamentos, con sus políticas, y esto va de arriba hacia abajo y se ha ido calando con el paso de los años. Al final, en el espejismo Leo Messi se puede vivir muy bien en el día a día, pero vas notando cómo se va erosionando el club, las ideas, las políticas, los cambios en la secretaría técnica y al final te quedas sin absolutamente nada cuando Leo Messi y sus compañeros, que siguen siendo varios de los mejores futbolistas del mundo, ya no pueden revertir la situación tan delicada que creo que afronta el Barça. La pregunta que te lanzo ahora, Albert, es un poquito más general, incluso va en paralelo a la de Koeman, y es: ¿cuál te parecía a ti el entrenador ideal para este Fútbol Club Barcelona, si es que lo hay? Y cuando digo para este Fútbol Club Barcelona me refiero al de José María Bartomeu. Vamos a evitar contextos idílicos, contextos perfectos, que son los que muchas veces se analizaron con Quique Setién en su llegada, contextos irreales que no existen y que no pueden existir, y por tanto vamos a ceñirnos a lo que hay, a un José María Bartomeu que no tiene una idea clara, que tiene de cruifista lo que yo de Calvo, y que a partir de ahí se pueden tirar pocos, sí, es básicamente una comparación creo que muy acertada, y que tienen a partir de ahí argumentos, los entrenadores muy poquito sólidos, porque yo con Setién decía que Setién tenía que cambiar muchas cosas, pero que tenía un margen de acción mínimo. Creo que ahora mismo el entrenador que llega al Fútbol Club Barcelona tenía ese mínimo margen de acción y encima una cuenta atrás más evidente que la que tenían los anteriores. Entonces, ¿qué perfil te hubiese parecido el ideal? Porque, por ejemplo, lo hablábamos off the record, a mí lo de Pochettino no me encajaba por ningún lado, ni para el club, ni sobre todo para el argentino. Sí, a mí un perfil ideal de entrenador, yo no adivino a verlo porque creo que las necesidades deportivas que tiene el Barça chocan frontalmente con la situación que vive el Barça. Es decir, ahora hablabas tú de esa descomposición, de ese mal hacer organizativo en el club, que seguramente la consecuencia que ha tenido es que el Barça no ha sustituido ciclo, es decir, estos días se habla fin de ciclo, realmente el Barça no estaba instalado en ningún ciclo, el ciclo solamente el último, el de la MSN, y desde en un limbo. Exacto, no ha reconstruido el equipo. Por lo tanto, yo entiendo que la solución deportiva pasa por reconstruir un equipo, con unas piezas o con otras, digamos, pero construir un ciclo, construir un proyecto deportivo a medio o largo plazo, con vistas de proyecto, no salvar un año. Pero claro, es lo que decíamos, la situación institucional es de cortísimo plazo, porque en principio en marzo hay elecciones. O sea, el entrenador que hubiese llegado al Barça, o en este caso Koeman, probablemente identifica las soluciones con un largo plazo que parece que no va a existir. Eso es. O sea, yo en ese sentido, el perfil ideal creo que no existía. Quizá lo que más se puede parecer es un perfil irreal, más que ideal. Un entrenador que asuma que no va a tener un largo plazo, pero que aún así trabaje en esa línea. Y yo creo que Ronald Koeman puede tener ese planteamiento, por lo que ha sido su pasado vinculado al Barça, su pasado vinculado a los nos al Barça también. Probablemente vea ya como la última oportunidad de desarrollar un proyecto en el Barça, que seguramente era su gran ambición desde el inicio de su carrera en los banquillos. Yo no creo que Koeman tenga la intención de hacer un año e irse, seguramente su intención sea dejar algo más, aunque lo que digo, la situación del club para nada invita a ello. La verdad es que estoy muy de acuerdo contigo. Ya cuando sonó el nombre de Koeman en enero me parecía que era un nombre que tenía sentido, que igual no era el más atractivo posible, pero que podía ser una solución positiva. En este sentido, Albert, yo valoro positivamente su ascendencia o su simbolismo dentro de lo que es el Fútbol Club Barcelona ahora mismo. Creo que el Barça necesita referentes a los que agarrarse, sea más o menos potente, en el sentido de que, claro, Ronald Koeman es una institución, pero es una institución que ¿cuánto impacto puede tener real? En el sentido de que es una institución que a lo mejor ya nos queda un poco lejana. Claro, no es lo mismo traer, qué sé yo, bueno, a Xavi Hernández, a Carles Puyol, que traer a Ronald Koeman, que al final gana la Copa de Europa hace casi, 30 años. Es que es una cifra bastante importante. Por eso te quería preguntar a ti,
¿qué impacto o qué significado crees que tiene todavía Koeman, por un lado, en el soci, que al final va a marcar mucho de lo que pase en el club a partir de marzo, en el club, hablando de todos los estamentos, y sobre todo en el jugador? Si Ronald Koeman puede tener algo que ver a lo que puede representar en su día Simeone en el Atlético de Madrid, Zidane en el Real Madrid o Luis Enrique propiamente dicho, por no hablar de Pep, en el Fútbol Club Barcelona. Sí, yo a nivel de vestuario estoy muy de acuerdo contigo, que en ese caso la vinculación de Koeman con el imaginario del Barça me parece que se debilita por una cuestión de tiempo, de generaciones. Hablabas de otros casos, a mí el más evidente me parece el de Guardiola. No es lo mismo que lleve Guardiola a un vestuario donde está Xavi y Puyol, ¿no? Pues era el ídolo de esta gente, Xavi lo tenía como referente, a que llegue Koeman, que seguramente todos los jugadores que están en el Barça ya no lo han visto jugar, lo han visto de lejos, conocen su trascendencia en la historia del Barça, pero no lo han tenido como espejo, no es un modelo icónico, digamos, para ellos. Yo en ese sentido creo que puede tener más que ver su propia personalidad como entrenador, desvinculado de lo que sea o no, vinculado con el Barça, que en sí ese icono histórico del club. Sí que creo que a nivel de socio, de entorno, incluso de club, de institución, eso sí que creo que puede pesar, sobre todo si se toman según qué decisiones un poco complejas, que no es lo mismo que tome alguien ajeno a lo que es la historia del Barça o ajeno a lo que es el sentir alrededor del club, que alguien que sabes que en principio conoce bien la casa y que tiene cierta legitimidad externa, por decirlo de alguna manera. Hay decisiones que pueden ser dolorosas, que no es lo mismo que tome Koeman que tome Pochettino, que hablabas tú ahora de este nombre. Y después creo que también va a pesar o puede pesar positivamente para Koeman el hecho de que él conoce muy bien el club. Quizá los jugadores ya no lo conocen tanto él, pero él sí que conoce muy bien la casa y conoce muy bien cómo funciona todo alrededor. O sea que probablemente las decisiones y las medidas que tome, aunque es verdad que es un técnico muy abrupto en según qué cosas, probablemente va a saber leer o vaya a tener en cuenta según qué cosas. Hablaremos seguramente después más a nivel táctico y formal. Yo creo que una cosa que quizá le faltaba a Valverde en según qué momentos era dar un poco de azúcar al entorno, saber un poco qué le gusta al Camp Nou y de repente, mira, pues este partido ya no va a pasar nada, pues entra un canterano y no va a afectar en nada, pero de repente eso le gusta a la gente y el estadio respira distinto. Yo creo que su Koeman lo puede tener esa sensibilidad de lo que es el sentir del Barça. Me quedo con esos dos conceptos que has soltado al ver el tema de la legitimidad. Es totalmente cierto. Si vamos a poner un nombre, Gerard Piqué se lo carga de Fútbol Club Barcelona, un referente del españolismo, del Real Club Deportivo Español, a poco que no empiecen bien las cosas, significa muchas cosas, así se lo carga, entre comillas, Ronald Koeman, que ha sido un central absolutamente histórico, un líbero del conjunto culé. Y luego lo que tú dices de la sensibilidad, porque además esto que has dicho de Ernesto Valverde, tú lo has repetido muchas veces, los pocos favores que se hacía a sí mismo de cara a conectar de mejor manera con la gente. Claro, porque no es algo que de entrada le pudiera ir en cosas. Seguro que si lo hizo, digamos, es porque consideraba que era la mejor opción y por gestión de vestuario, por lo que sea, estaría convencido de que era lo que tenía que hacer. Pero sí que es verdad que a veces un punto de egoísmo, que al final los entrenadores lo tienen, y mira, esto me va a ir bien a mí, para mi imagen, para que de repente tenga un poco más de tiempo, esto va a hablar bien de mí porque aquí esto gusta. Yo creo que eso Valverde lo tuvo muy poco en cuenta, fue muy poco egoísta en ese sentido, y que hay otro tipo de técnico que lo sabe manejar mucho mejor y que Koeman conoce muy bien la casa. Eso claro. Y una casa, Albert, muy especial, porque si no haces esos guiños en otro club, bueno, más o menos se puede compensar de otras maneras, pero en el Barça tienes que atender mucho a eso para tratar de mantener, bueno, lo que se suele decir, el relato, la idea, vinculando a todos los estamentos de un club tan particular como el Fútbol Club Barcelona. Vamos a entrar ya un poquito más en el aspecto táctico, que a la hora de hablar de lo que puede ser su Fútbol Club Barcelona es absolutamente hablar de la nada. No sabemos exactamente qué puede pasar, qué plantilla va a manejar, qué herramientas va a tener, qué fichajes va a hacer, no tenemos ni idea, pero sí sabemos lo que ha sido Ronald Koeman como entrenador. Tenemos esa experiencia en la Liga Neerlandesa, tenemos la experiencia en la Liga Española con el Valencia, aunque de esto vamos a hablar más en la parte del carácter y de la personalidad. Tenemos la experiencia en la Premier League y en los últimos meses dirigiendo a la Orange, dirigiendo a la selección de Países Bajos. Yo creo que para enseñarle a la gente lo que es Ronald Koeman hay que hablar, por un lado, de versatilidad. Es un técnico
no moderno en el sentido de tener un plan A, ese sello distintivo, ese manual de estilo. No es un Jürgen Klopp, no es un Julian Nagelsmann, no es un entrenador que tenga un estilo por bandera y muera con esa idea siempre. Le hemos visto adaptándose más a las piezas que pueda tener, pero dicho esto, creo que en Ronald Koeman, quizás por los equipos que ha entrenado, pero al final es lo que hemos visto, le han gustado ritmos más bajitos, un juego un poquito más vertical y equipos bien construidos. Le gusta más el orden, sea con pelota o sea sin balón, que el caos y la imaginación. Yo creo que eso sí que lo podemos apuntar. Sí, un puntito conservador, seguramente. Uno Sí. cuando piensa en Koeman, en la escuela holandesa y más bebiendo las fuentes que ha bebido Ronald, seguramente te imaginas un técnico más atrevido, No es Ten más Hag, no es despreocupado Ten Hag. atrás. Exacto. Y yo creo que es un técnico, quizá porque precisamente él era defensa en esos equipos tan despreocupados atrás, tiene en cuenta ese puntito de seguridad atrás y si tiene que dejar atrás según qué licencias, las deja atrás, digamos, para tener lo que dices, un equipo ordenado, un equipo sólido, sobre todo. Y después lo que dices tú, es un entrenador muy versátil. En clave Barça es bueno porque la plantilla, digamos, Sí. es compleja, digamos, la plantilla del Barça requiere adaptación. También no sé si puede ser un hándicap en el sentido de que lo empuje a hacer un ejercicio un poco como lo que decíamos, de parche, de trampear la situación, porque tiene herramientas, es un entrenador con recursos para adaptarse, y quizá el Barça lo que ya no necesita es tanta adaptación, sino más un plan dirigido y enfocarse hacia allí. Pero sí que como ideas principales me parecen adecuadas y sobre todo yo hablaría también de ese puntito que tiene él en medio campo, que seguramente ahora profundizaremos, Sí. respecto a la escuela holandesa, que siempre se ha vinculado al 4-3-3, ese medio centro y los interiores, que quizá el gran cambio de Koeman, que además lo tuvo desde muy pronto, ya no sé si en el primer Ajax, pero enseguida ya lo invirtió, que pasó a jugar con dos jugadores de medio campo más por detrás y otro más por delante. Y además tú decías que esta configuración se tenía que seguir definiendo como un 4-3-3 y no como un 4-2-3-1 porque los extremos son más delanteros que centrocampistas o que mediapuntas, ¿no? Ahí dejaste un hilo en Twitter muy recomendable que voy a poner aquí en la cajita de descripción porque es un poco la Biblia por escrito. Ahora tenemos la Biblia sonora de Albert Morén. El caso es que esto del Fútbol Club Barcelona encaja muy bien, o esto de Ronald Koeman en el Fútbol Club Barcelona encaja muy bien con una pieza que tiene que ser central, diría yo, que llegase Ronald Koeman o llegase quien llegase, que es Frenkie de Jong. Creo que el Barça no se puede permitir que Frenkie de Jong no esté optimizado y no esté ofreciendo el mejor rendimiento porque, al igual que es comprensible que Antoine Griezmann no esté optimizado, que no pueda ofrecer su mejor versión, porque en algunas cosas se puede llegar a pisar con Leo Messi o no puede ser tan importante como lo era en el Atlético de Madrid, creo sinceramente que esto con Frenkie no puede ser así, porque Frenkie, a nivel individual, pero también por cómo puede ir calando al colectivo, mejorándolo, es en parte una solución a muchos de los pequeños problemas que tiene el Fútbol Club Barcelona. Es un jugador muy especial, no nos podemos olvidar de él por una temporada un poquito particular donde le ha costado jugar en posiciones donde no puede ofrecer su mejor versión. Ronald Koeman, sin ser entrenador del Barcelona, decía que Frenkie de Jong jugaba fuera de sitio. Ronald Koeman, ya como entrenador del Fútbol Club Barcelona, comentó lo mismo. Dice así la cita que cogí: no ha jugado en su posición, lo dije y lo mantengo, es verdad, se debe buscar la mejor posición para que se sienta cómodo y saque el mejor rendimiento. La mejor posición de Frenkie de Jong es en la base de la jugada, viendo el fútbol de cara, siendo muy importante, pasando muchos balones por él, y en la Holanda o en los Países Bajos, dirigidos por Ronald Koeman, le hemos visto, tanto siendo el 5 de un 4-3-3 un poquito más académico, más normal, con Wijnaldum, con Van de Beek, aunque combinando esas alturas como dices, como también siendo más ofensivo con un De Roon al lado de Frenkie de Jong, un poquito menos ofensivo, perdón, De Roon al lado de Frenkie de Jong y por delante ya sí ese centrocampista, como tú dices, que más que ser un media punta es un tercer centrocampista, un interior adelantado. Sí, es que de hecho Koeman se ha cansado de decir que De Jong no estaba jugando en su posición. Yo creo que en el caso de Jong, más que una posición, es una cuestión de papel, Sí. de rol en el engranaje. Yo creo que De Jong puede ser tanto interior, de base de la jugada, como medio centro, pero sí que necesita, pues eso, ser base de la jugada, ver el fútbol de cara, ser Es muy más importante, perdóname Albert, el adjetivo de base de la jugada que la posición en sí. Exacto, sí, ser un jugador que ve el juego de cara, que participa muchísimo en la salida de balón, que tiene libertad para moverse en ese primer escalón del medio campo y lo que dices tú, que tenga mucha importancia, que sea un epicentro del juego. Yo creo que en ese sentido
De Jong puede ser optimista con la llegada de Koeman. Yo creo que lo podría ser incluso de no haber coincidido en la selección de Países Bajos, por eso que decíamos, porque el tipo de mediocampo que acostumbra organizar Koeman casa bien con esa otra figura de un interior más abajo. Con respecto a lo que decíamos antes de que Koeman seguramente entiende muy bien lo que es la casa y qué cosas puede hacer y qué cosas puede hacer disimuladamente y qué no. Por ejemplo, en mediocampo, espero que disimule mucho eso de los dos jugadores en la base, que va a terminar siendo, creo, porque es su marca y además encaja muy bien con los jugadores que tiene, pero yo creo que lo va a camuflar mucho, va a intentar evitar mucho que se hable de 4-2-3-1. ¿Sabes? Al final, Albert, perdóname, no es exactamente lo que era el centro del campo de Pep Guardiola, pero no se puede decir que Xavi jugase a la misma altura que Andrés Iniesta. Xavi muchas veces estaba cerquita de Sergio Busquets. Es una forma de camuflarlo eso también. Y quizá la gran diferencia es que ese mediocampo quizá tenía 3 alturas, el centro, Xavi, aquí son 2. Exacto. Y el de Koeman probablemente tenga 2, donde De Jong y otro jugador compartirán el primero, De Jong con mucha más libertad, y es de esperar que lo veamos subir más hacia arriba, y un tercer centrocampista, que lo decías tú, yo creo que sí que es centrocampista, y veremos, porque ahora tiene otro tipo de jugador. Normalmente es un centrocampista que juega por detrás de 3 delanteros, porque para Koeman otra cosa, en principio recurrente y importante, son los extremos. Al final viene de donde viene y acostumbra a utilizar extremos. Veremos el Barça, porque el Barça no tiene extremos, o viene sin utilizar extremos durante mucho tiempo, tiene piezas en ataque muy complejas, pero en principio el libreto de Ronald circula por ahí. Totalmente, vamos a ver quién puede ser ese acompañante de Frenkie de Jong. A mí me casa un poquito más Miralem Pjanic que Sergio Busquets. No sé quién podría ser ese centrocampista por delante, quizás podría ser Riqui Puig, pero bueno, esto es ya trazar demasiadas líneas que no podemos asegurar en estos momentos porque no sabemos qué plantilla va a haber. Respecto al carácter, que es un tema sobre el que se ha hablado mucho, esto de mano dura, estas historias que se comentan y que rara vez suelen funcionar, porque no hay nada mejor que convencer en vez de obligar, imponer. Creo que Koeman no va a llevar esa línea, pero es evidente que Ronald Koeman sí que tiene una personalidad fuerte, que sí que tiene una voz seguramente más preponderante que la que haya podido tener Ernesto Valverde o Quique Setién, una voz que además él cree, como tú has dicho antes, que legítimamente puede imponer a ciertas personas que están en la estructura del club, y aquí en España lo vimos con el Valencia. Apartó, si no me equivoco, estoy tirando de memoria, Albelda, Cañizares y Angulo. 3 referentes del mejor Valencia de la historia. El caso es que ellos siguieron trabajando con el cuerpo técnico. Al final Joaquín hacía un poquito lo que quería. Vicente ha comentado más de una vez que en la final de Copa se autogestionó. No creo que ese sea el camino, pero sí que creo que el hecho de que Ronald Koeman sea un hombre fuerte le puede venir bien al Barcelona. Que hablemos un poquito más del Barça del Ronald Koeman y menos del Barça de Leo Messi, también para dejar de cargarle piedras en la mochila a un Leo que necesita ayuda no solo en el campo, sino también a la hora de tirar y de crear relato. Bueno, históricamente el Barça siempre se ha dicho que es más un equipo de entrenadores, ¿no? De Cruyff, de Guardiola, de Luis Enrique, de Rijkaard, de Van Gaal. Normalmente el adjetivo de los Barças acostumbra a ser el entrenador, y es verdad que en los últimos años esa figura se ha debilitado, se ha difuminado más, aunque evidentemente tenía un peso importante, pero al final la marca de agua tenía más que ver con futbolistas. En el caso de Leo Messi es muy evidente, que con esa figura de entrenador. También es verdad que a la hora de expresar ese carácter, de tomar las decisiones que desee tomar Koeman, volvemos otra vez a la situación en que está el club, en la perspectiva cortoplacista a la que obliga por una cuestión electoral, sin ir más lejos. Claro, no sé hasta qué punto Koeman va a tener la fuerza, que va a tener el carácter, es evidente, porque pues, tiene ese carácter de exjugador de élite un poco, ¿no? De saber que ya su figura ya es grande. El ego, no el ego. Exacto. No, lo de entrenador va a ser un añadido. Y no sé hasta qué punto va a tener la fuerza contextual, por decirlo así, de tomar ciertas decisiones si el vestuario lo ve como un entrenador que va a estar unos meses. O sea, es verdad que he firmado por dos temporadas, pero a la vuelta de la esquina hay unas elecciones, hay muchas opciones de que haya un cambio de entrenador, veremos cómo va la temporada, pero hay muchos precandidatos que se sabe que van a llevar su propio entrenador. Por lo tanto, claro, si el jugador tiene más años de contrato y al entrenador le quedan unos meses, pues hasta qué punto vas a doblegarte a que el entrenador no cuente contigo. Bueno, pues ya hablaremos con el siguiente, que va a estar igual más tiempo que tú.
Es que es la situación más complicada posible para hacer esa revolución que Bartomeu ha contado bueno, no tantas veces, pero de forma tan evidente en las veces que se ha pronunciado, ¿no? En verano corto, la liga empieza dentro de pocos días, al final no hay dinero para hacer los cambios que tiene que hacer, el mercado se está contrayendo por el tema del COVID, o sea, es que es el peor momento posible para hacer cualquier revolución, sea en el Barça, sea en cualquier equipo. Y por tanto Ronald Koeman creo que en muchas cosas va a tener las manos atadas y que creo que lo puede entender, debe entenderlo. Ya para finalizar, dos temitas importantes. Uno corto, que comento rápidamente de pasada, es el tema de la cantera. Ronald Koeman ayer, siendo preguntado por el tema de darle importancia a los chicos, comentó: es momento de dar posibilidades a los jóvenes. Los holandeses no tenemos ni una duda de poner a los jóvenes cuando lo merecen. Creo que hay dos futbolistas con los que hay que contar sí o también. De lo que yo conozco, no puedo seguir la cantera del Barça, sé que tú confías mucho en Collado, pero yo he visto a Riqui Puig, a Ansu Fati en el primer equipo y creo que tienen que tener más minutos y más importancia, más espacio del que han tenido, pero el caso es que no podemos despedir este vídeo, Albert Morén, sin hablar de Leo Messi. No sé exactamente si Ronald Koeman va a poder hacer con Leo Messi lo que quiera hacer, pero en su primera rueda de prensa me gustó mucho cómo afrontó el tema, cómo le quitó un poquito de trascendencia, de peso, de gravedad. De verdad, me pareció muy inteligente, muy de exjugador, como has comentado, Albert. Creo que esa es una perspectiva muy correcta, pero el caso es que hablando a nivel táctico y separando un poquito el grano de la paja, lo que no tiene el Barça de lo que podría tener, ¿cuál te parece a ti el ideal para Ronald Koeman de lo que puede ser Leo Messi? ¿Dónde le imaginaría en su equipo perfecto? Ahora, a nivel táctico es muy difícil porque si nunca has entrenado a Leo Messi, esa es una pantalla nueva. Lo hablamos en un vídeo pasado que me invitaste, que Messi no es un jugador cualquiera, por lo tanto no lo puedes entrenar como cualquiera. O sea, te permite otras posibilidades, por lo tanto hay que buscar contextos diferentes al resto de jugadores. Y justamente ahora hablamos un poco del libreto de Ronald Koeman, de esos extremos, de ese centrocampista y no media punta por delante del doble pivote o de dos jugadores. Y ya te sale la posición que queda. Claro, Leo Messi no es esas piezas. O sea, por libreto te encajaría una vuelta al falso 9, yo creo. Sí. A mí me extrañaría que Koeman no se lo planteara. Es que de hecho en Países Bajos, ante la ausencia de un gran 9, aunque poco a poco Boado y Don Malen han ido apareciendo, estábamos viendo ahí a Memphis Depay, que lo hemos visto en esta Copa de Europa como es un futbolista de entre líneas, de soltarse, de venir a recibir, de ponerse de cara. Al final yo creo que si sigue esa línea, sabiendo que le faltan muchas piezas, te encaja ahí arriba. Claro, hay que ver cómo encajas con el resto de futbolistas, pero si la idea es darle libertad a Leo, que se la tienes que dar, porque es absurdo clavarlo en una banda, y quieres jugar con bandas, te queda la media punta y el falso 9. Y decimos que por delante de Jong y el otro pivote o el medio centro, el tipo de jugador que utiliza Koeman es otro. Igual, porque sabemos que con Leo Messi en los últimos años le beneficia mucho tener un jugador por delante y esa relación que ha establecido con el 9, sea con Suárez o sea con otro en el futuro, romperla seguramente va a ser difícil para Ronald Koeman. O sea que veremos, igual termina siendo esa media punta. Pero creo que en el libreto de Koeman y en una primera idea, a mí me encaja que lo tenga en mente como falso 9, viendo después lo que decimos, cómo encaja el resto de piezas, porque Messi 2020 no es Messi 2011, como falso 9, el Barça tampoco lo es, para hacerlo encajar necesitas otras cosas, pero igual ese centrocampista que juega por delante de los dos centrocampistas de base, que tenga más llegada, que sea un jugador... algo así como un jugador que lo compense a los movimientos. Ponle nombre, Albert, Donny van de Beek. No, yo voy a tirar de pasado, yo voy a decir un Cesc Fàbregas, que con Guardiola también. Sí, encajaron en ese rol de doble falso 9, de cuando Messi se iba, pues entraba Cesc y viceversa. Sí. O si no, a ver cómo encaja desde los extremos para que alguno de los dos le compense. Pero ahí yo sí que creo que el Messi falso 9 a 2020 necesita un jugador que se mueva por delante, si no es de manera fija un 9, que aparezca desde otros lugares, y en la medida que Ronald lo encuentre, yo creo que puede tener viabilidad ese plan. Lo siento, pero cada día que pasa me parece más incomprensible que Timo Werner no fichara por el FC Barcelona, porque cada vez que hablamos del Barça, de los problemas de Leo Messi, te encaja una pieza. O sea, es que la estás describiendo constantemente de lo que te puedo ofrecer, empezando en banda izquierda y ocupándote esa posición interior. Vamos a ver qué termina fichando el FC Barcelona, qué puede hacer, qué margen de cambio tiene, porque, bueno, hemos intentado en este vídeo de casi media horita hablar de lo que es Ronald Koeman en el FC Barcelona, pero por desgracia este Barça, para que sea de verdad de Ronald Koeman, tiene que hacer cambios importantes que no sé si están
puestos sobre la mesa, al menos en el corto plazo. Ya Albert Morén, para despedirnos, un titular, después de toda esta charla, un titular, no sé si profético, pero reflexionando después de estas últimas horas y de estas noticias, ¿qué sensación te queda para el Barça 2020-2021? Pues ahora mismo una incertidumbre prácticamente absoluta, porque la situación es muy compleja, la plantilla está por resolver. Yo casi que como titular te diría que es que me tendrás que volver a invitar dentro de unas semanas o de algún mes para ver cómo ha evolucionado la cosa, a ver cuántas veces hemos metido la pata y qué cosas se parecen o no a lo que hemos dicho esta vez. De hecho, Albert, diría yo que esto es como cuando vas al médico y el médico te dice: mira, pásate por mi consulta todos los viernes, vamos a hacer un seguimiento continuo y a ver cómo progresa o no la enfermedad. Esperemos que se pare del todo, porque no puede ser que un FC Barcelona con tanta calidad esté triturando tantas cosas al mismo tiempo y que de paso nos estemos perdiendo los últimos años de Leo Messi en un entorno mínimamente propicio para ello. De verdad, Albert Morén, muchísimas gracias por pasarte por el canal y poner un poquito de luz en este entorno de tanta oscuridad. Un placer, como siempre. Y nada, chicos y chicas, aquí quedan nuestras lecturas, las reflexiones de Albert, mis puntos de vista. Creo que es un tema sobre el que se puede debatir una barbaridad, porque ahora mismo es lo que digo, no hay respuestas, son todos preguntas, y a partir de ahí, sobre esa tabla rasa, que veremos cuánto de rasa es, podemos establecer lo que puede ser el Barça 2020-2021. Espero que os haya gustado esta conversación, y si es así, ya sabéis, seguid a Albert Morén en Twitter, el oráculo de FC Barcelona. Y nada, dadle al like, compartir el vídeo, suscribiros y activad la campanita, porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo, ya lo sabéis, el fútbol nunca se acaba.